Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Muy bien, chicos. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a una sesión más de Inglés 2. Les doy la más cordial de las bienvenidas y vamos a comenzar. Nos encontramos en nuestra semana 5 de trabajo. Y para esta ocasión, bueno, vamos a presentar la PowerPoint. Me acompaña Vane aquí en controles. Vane, ¿por qué la presentación PowerPoint? Perfecto. Vamos a la diapositiva donde tenemos nuestra tabla de contenido. Vamos a analizar el tema que vamos a revisar esta semana. Muy bien. Tenemos aquí nuestro table of content, nuestra tabla de contenido y vamos a ver los temas que vamos a abordar. El tema del día de hoy vamos a comenzar con el presente y pues obviamente un poquito sobre la gramática del mismo. Hablaremos sobre los verbos regulares e irregulares y la diferencia precisa entre cada uno de ellos y hablaremos sobre uno de los auxiliares que lleva por nombre did, ¿ok? También vamos a hablar un poquito sobre las expresiones del tiempo y pues todo lo relacionado al vocabulario del mismo. Vamos a la tercera diapositiva, please. Muy bien. Comenzamos hablando sobre los verbos. Recordemos que un verbo es toda acción, todo lo que tenga que ver con acción. Nadar, jugar, comer, reír, etcétera. Usualmente los verbos cuando están en presente o en infinitivo, pues terminan con ar, er, ir, ¿ok? Nadar, reír, comer, dormir, ¿qué más podemos hacer? Levantar, limpiar, bueno, un montón de cosas, ¿va? Pero bueno, justamente en el inglés, los verbos se caracterizan por dos puntos importantes. En primer lugar, bueno, los verbos regulares y en segundo lugar, los verbos irregulares. Los verbos regulares, chicos, se caracterizan porque en realidad estos no cambian mucho, solamente tenemos una versión cuando hablamos en presente y cuando hablamos en pasado y en participio, solamente se les agrega ed, o sea, la letra E de Eli y la D de Dina al final. Y estas letras ya lo convierten en pasado o lo convierten también en un tema participio. ¿Ok? Y bueno, pues estos son los verbos regulares. Los verbos irregulares, por su parte, estos sí cambian completamente, cambian su estructura, su forma de pronunciarse, cambian todo completamente, todas las palabras. Y estos verbos, pues obviamente, eh, al momento de transformarse completamente, tienen mucho que ver de quién estamos hablando, etcétera, ¿va? Para poder entender un poquito mejor sobre los verbos regulares o irregulares, si eres principiante o no tienes mucha habilidad trabajando con verbos, te sugiero revises en la sección de recursos de nuestra plataforma. Ahí te he dejado listas de verbos regulares y listas de verbos irregulares. La ventaja del idioma inglés es que los verbos pues son prácticamente poquitos, a diferencia del español, así que bien caben en una lista y esa lista tú la tienes ahí en la plataforma. Por favor, recupérala. Si no la encuentras, ponla en el buscador de Google, lista de verbos regulares en inglés o lista de verbos irregulares en inglés y los podrás analizar. Es una hoja dividida como en 4 columnas en donde vienen español, presente, pasado y participio, ¿ok? Dicho todo esto, vamos a comenzar con los verbos irregulares, que es nuestro primer tema. Estos se dividen en varias categorías, ¿ok? La primera es los verbos que... perdón.
Ok. Los verbos que no cambian en pasado. Y ojo, porque también esto es muy importante. Hay unos verbos que de plano no cambian absolutamente nada, pero nada. Se escriben completamente igual en presente, en pasado, en futuro, etcétera. Y esto, pues, lo convierte también en un verbo irregular porque es algo raro, ¿va? Y bueno, aquí tenemos una tablita. Si, ¿van? ¿Estamos en esta tablita? Muy bien. Uno de estos verbos considerados irregulares y que no cambian para nada, bueno, pues es el verbo cut. Cut significa cortar. Tenemos en presente se dice cut, en pasado se dice cut y en futuro o participio se vuelve a decir cut. Este verbo se pronuncia, se escribe y se dice totalmente igual en cualquiera de los tiempos. Vamos a ver otro ejemplo similar. El verbo, déjenme ver, hit. Hit significa golpear, así a veces como con un bate o golpear, etc. Hit. Hit se escribe igual en presente, hit se escribe igual en pasado y hit en participio. Set, programar o algo así, es el verbo también, se escribe igual en cualquiera de sus tiempos. Otro de los verbos es el verbo fed, ¿ok? Y muy bien. Estos son algunos de los verbos que no cambian por completo, ya sea en presente, pasado, futuro, etcétera. Se escriben completamente igual. Son considerados verbos irregulares, los pueden encontrar en la tablita, ¿ok? De los verbos irregulares. Vamos a ver ahora unos verbos que también son irregulares. Recordemos que nos encontramos en este tema todavía. Y vamos a ver algunos que cambian. Este es nuestro segundo bloque. Recordemos que los verbos pues irregulares hay un poquito de todo. Estos verbos que no cambian, unos que nada más les cambia una letrita. Vamos a ver cuál es esa letra. Por ejemplo, el verbo get. Get significa obtener y en pasado got. Nada más cambia la vocal. ¿Ok? Get, got. Repito que la lista de verbos irregulares la pueden encontrar en la plataforma. El verbo sit o el verbo sat, ¿ok? Cambia un poquito la vocal. Sit, sentar, sat, senté. Drink o drank, ¿ok? El verbo drink significa tomar, puede ser tomar agua, vino, cerveza, lo que sea, y drunk, tomé. ¿Ok? Begin y began es un verbo en presente y en pasado sucesivo. Vaya, consecutivamente va. Begin, began. Comenzar. Come and came. ¿Sí? Come, came. En presente y en pasado, si ustedes observan, son verbos que se cambia nada más una vocal. No y knew. ¿Ok? Se pronuncia. La K-N-O-W se pronuncia no. La K no se pronuncia, solamente desde la N, no. No significa saber y en pasado, se supe, ni knew. Ok. Estos son otros ejemplos de verbos irregulares. Entonces, recordemos que dentro de los verbos irregulares estamos aprendiendo aquí por qué se les conoce como irregulares, porque la verdad están súper raros, bien distintos. Unos cambian completamente, otros cambian nada más la vocal, otros nada más o no cambian, etcétera. Vamos a ver una tercera tabla en donde vamos a hablar de verbos que sí cambian completamente. Por ejemplo, ya, bring y en pasado brought, ¿ok? Bring and brought. Entonces son verbos que ustedes pueden observar, cambian completamente su estructura. Estamos en verbos irregulares, recuerda. El verbo bought significa comprar y en pasado bought, ¿ok? Compré. Entonces verbos nuevamente que cambian completamente. Catch, atrapar. Caught, atrapé, ¿ok? Teach and taught, ¿ok? Enseñar, enseñar.
Este verbo es muy importante, el verbo have o el verbo had, ¿ok? Pero have también podemos usar has, dependiendo si es tercera persona. Los verbos irregulares también se apegan mucho para ver si estamos hablando de una tercera persona. Entonces, ya sea have or has, cualquiera, el pasado es had. El pasado de do es did, ¿ok? Muy bien, vamos a la cuarta diapositiva, por favor, Vane. Y acabamos de ver un último verbo, ¿verdad? El verbo do o did. Y bueno, una vez que tenemos claro que el verbo did nos hace alusión al pasado, pues justo en esta diapositiva vamos a aprender cómo utilizar el verbo did, ¿ok? Cuando pasa una cosa importante, chicos, ¿se acuerdan que no sé si con ustedes trabajé esto la semana pasada, pero les platicaba que una palabra puede tener muchos significados? ¿Qué se les viene a la mente, chicos, cuando yo les digo la palabra banco? ¿Alguien puede activar su micrófono? Y me puede compartir qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra banco. Y antes de empezar con el do o el did, me Banco es como pagos. Ajá, una sucursal bancaria, un lugar donde dejamos o retiramos dinero, muy bien. ¿Qué más podemos, o sea, nos viene a la mente cuando decimos la palabra banco? Un lugar donde sentarse en un banco. Exacto, una como silla, ¿verdad? Un banco para sentarse. Y pues así podemos encontrar un montón de significados. ¿A dónde quiero llegar con esto, chicos? En el inglés sucede lo mismo que en el español. Hay palabras que tienen varios significados y que en función del contexto o de lo que estemos hablando, pues es lo que significa. Si yo les digo banco de sangre, pues ahí ya estoy hablando de una cosa completamente diferente, no hay dinero de por medio, no es un lugar para sentarse. Entonces, obviamente eso tiene que ver con el contexto. Entonces, lo mismo sucede con este verbo en particular, el do o el did, ¿ok? Do, chicos, es el verbo hacer y did es el verbo hice en pasado. Pero en el inglés, justamente esta palabrita, al igual que muchas, pero hoy vamos a aprender esta en particular, tiene un montón de significados. Y según en dónde lo estemos utilizando, pues cambia y ya no es propiamente un verbo. Cuando aparece en otra oración y hay otro verbo, eso significa que did deja de ser considerado como verbo y se va a considerar auxiliar. Espero no haber revolvido en este punto, pero a lo que voy es que en el caso de did, pues se puede usar como auxiliar o se puede usar como verbo. Vamos a aprender un poquito sobre esto. Este verbo, cuando se usa como auxiliar, se puede utilizar de tres formas. La forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Ok? Para estructurarlo, pues también cuando aparezca did en nuestro contexto, pues esto nos va a decir que es como una oración en pasado, es lo primero que debemos de saber, que did es un auxiliar, que a veces no se va a tener que traducir como tal literal, y también que va a haber otro verbo que es el principal. Todo eso es lo que yo debo de saber cuando en cualquiera de estas formas, afirmativa, negativa e interrogativa, me aparezca la palabra did, ¿ok? Vamos a aprender un poquito sobre esto. Para aplicarlo en la forma positiva, tenemos esta regla. El sujeto, el pasado simple y después el verbo. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede con unas oraciones sencillas primero y luego aplicamos el did. I watched a film. Yo vi una película. Ojo porque aquí tengo un verbo, watch, hasta la T, a ver, what, sí, hasta la CH, perdón. Eso significa ver. Es un verbo regular. Los verbos regulares, como les comentaba hace un inicio, solamente se les agrega ed al final y con eso ya se hace pasado. Entonces, aquí dice yo vi televisión. Y tenemos aquí una serie de conjugaciones. ¿Cómo quedaría con cada uno de los pronombres? Con yo, tú, él, etc.
You watched a film. We watched a film. They watched a film, ¿ok? Prácticamente en pasado es completamente igual. Por eso se le llama un verbo regular, porque no cambia mucho. Vamos a ver cómo queda en negativo. Sujeto más el did. Ojo, porque aquí siempre que voy a hacer un pasado negativo, voy a tener que agregar este auxiliar. No va a ser verbo. En esta ocasión no es considerado verbo, es un auxiliar, ¿ok? Después del did voy a agregar la palabra not, porque esto me lo convierte en negativo, recordemos. Y después vamos a poner nuestro verbo en la forma simple, cualquiera que sea, ya sea un verbo regular o ya sea un verbo irregular, pero en la forma simple, es decir, la forma presente. Vamos a ver algunos ejemplos. I didn't or did not watch a film, ¿ok? Yo no vi la película. Seguimos o retomamos el ejemplo anterior de I watch a film, ¿ok? Yo vi la película. Bueno, si yo quiero decir que yo no vi la película, vamos a analizar cómo es que cambia esta estructura. Si ustedes se fijan, tengo básicamente los mismos elementos. Lo único que cambia es lo siguiente. Después de mi sujeto, le pongo la palabra did y después la palabra not. Recordemos que en el inglés es permitido usar contracciones. La diferencia entre una contracción y no y no usarla, pues es el grado de formalidad. Si yo digo did not, es formal, y si digo didn't, que es la contracción, que es fusionar estas dos palabritas, pues eso también solo habla de un poquito de informalidad en mi lenguaje. Eso es todo, pero realmente significa lo mismo. Cuando yo hago una contracción en el inglés, esto no le quita ni importancia, ni validez, ni significado a la palabra. Entonces, ¿es correcto decir did not o es correcto decir didn't? ¿Ok? Cualquiera de las dos. Después de eso, si ustedes pueden observar, tenemos el verbo en presente. ¿Qué pasó? Porque le quité por aquí la letra ed. Bueno, porque recuerden que nuestra regla para aplicar el pasado, ¿ok? Ya sea regular o irregular, bueno, es que el verbo pues se ponga en su forma simple. ¿Por qué? Porque ya tengo el did antes, ¿ok? You didn't or you didn't watch a film. We did not watch a film. Okay, that he did not watch a film, etcétera. Entonces, no importa la verdad si estamos hablando con una primera, segunda o tercera persona, en realidad lo que importa es nada más. Lo tengo en forma afirmativa, pongo mi verbo en pasado según mi segunda columna. Si lo quiero en forma negativa, ahí sí le meto el did y el verbo se mueve hacia la primera columna. Entonces, hago es porque voy a estar como jugando un poquito con los verbos. Yo les sugiero que si todavía no tenemos mucha experiencia, usemos los verbos. Me refiero a columnas, así como vimos al inicio, ¿va? Como vienen las tablas de verbos. Vamos a ver cómo quedaría en pregunta. Recordemos que estamos trabajando con el tema pasado, entonces para pasado simple en forma, vamos a decir afirmativa, solamente pongo mi sujeto, el verbo. Si es regular, pues le pongo terminación ed. Si es irregular, pues si yo no me lo sé, lo busco en la tablita. Y recordemos que cambia completamente. Y listo, el complemento de lo que sea que voy a hablar. Si es en negativo, ahí sí, también en preguntas tengo que usar el did. Esto es solamente para pasado, chicos. La regla es esta. El did más el sujeto más el verbo en la forma infinitiva, es decir, la forma presente, normal. Vamos a aplicar prácticamente la misma regla del negativo. La diferencia es que vamos a cambiar de lugar el did con el sujeto. ¿Se acuerdan en el anterior que decía I didn't watch a film? ¿Ok? Bueno, fíjense y básicamente cambiamos de lugar el did y el I. ¿Ok? Did I watch a film? ¿Ok? ¿Vi yo una película? ¿Ok? Entonces, no olviden, por favor, que en el caso de inglés es importante que mencionemos el signo de interrogación, hagamos la entonación.
En este caso, pues tengo primero mi auxiliar did y luego el sujeto y luego nuestro verbo en forma simple, en forma base, presente, etcétera. O sea, no cambia absolutamente nada, no le agrego ed, no me voy a la segunda columna, no le hago ningún cambio. O sea, el verbo tal cual, ¿ok? Y bueno, tenemos por aquí los ejemplos de cómo quedaría con you, con they, con he, con she. Prácticamente es lo mismo. En este caso, bueno, yo no hago distinción alguna si es de tercera persona o no. O sea, no pasa nada. Esta es la regla que se aplica para el pasado de los verbos irregulares. ¿Ok? Estamos trabajando con verbos irregulares. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Porque estoy a punto de cambiar a verbos regulares, que vamos a seguir la misma estructura, vamos a seguir la misma línea, pero nada más vamos a hablar un poquito sobre los regulares. ¿Alguna duda? No, sé, profesora. No. pero nos encontramos revisando el tiempo pasado, hay un poquito de cambio. Si lo hago en forma afirmativa, recordemos que pues solo aplico las reglas simples, lo cambio a pasado y se acabó. Pero si uso negativo e interrogativo, tengo que usar did. Vamos a la siguiente diapositiva, Anne, please, y vamos a hablar sobre los verbos regulares. Estamos en las 5. Muy bien, vamos a ver aquí algunos ejemplos de los verbos regulares. Ya les había adelantado que son muy sencillos, basta con agregar la terminación ed al final. Si ustedes ven por aquí, play es el verbo y en pasado played it, ¿sí? Jump es el verbo y en pasado jumped, ¿ok? Y así de sencillo, se le va agregando nada más ed, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, la regla para poder escribir algunas oraciones en forma afirmativa o en forma positiva, pues es el sujeto y el verbo con la terminación ed, ¿ok? Recordamos, estamos ahora en verbos regulares. Carlos played it yesterday, ¿ok? Carlos jugó el día de ayer, yesterday, ¿ok? Play, pues es el verbo jugar y played it, jugó en pasado, ¿ok? Dicen, she jumped the rope, ¿ok? Ella brincó la cuerda. Jump es brincar y en pasado ed, se le pone la ed y listo, eso ya lo convierte en pasado, brincó la cuerda, ¿ok? Recordemos, hasta aquí aplicamos la misma regla que los verbos irregulares. Hasta aquí, pues yo solamente me voy a mi segunda columna de la lista de verbos, ya sean regulares o irregulares. Pongo mi sujeto, el verbo en pasado y se acabó, no hay mucho cambio. Pero hablábamos también que en negativo e interrogativo usamos el did. Muy bien, nuevamente vamos a replicar esa regla, ¿ok? Tenemos el sujeto, tenemos did, tenemos el not y tenemos el verbo en su forma base, ¿ok? Cuando yo ponga did, ya sea en pregunta o en negativo, mi verbo, me voy a olvidar del pasado, me voy a olvidar por completo que va a cambiar, me voy a olvidar de ponerle ed, me voy a olvidar de todo eso, ¿ok? Nuevamente, recordemos que es correcto decir did not o también didn't, ¿ok? Vamos a ver. Carlos did not play yesterday. Carlos no jugó ayer. Estamos trabajando con los mismos ejemplos de hace un momento, en donde decíamos que Carlos jugó. Entonces, en aquel entonces, como estoy en mi forma afirmativa, solo le pongo el played it, ¿ok? Y en este caso, did not y luego play, ¿ok? She didn't jump the rope. Ella no brincó la cuerda, ¿ok? Did not, y si se fijan, pues al lado de toda esta estructura ponemos el verbo normal, ¿ok? Jump. Vamos a ver cómo quedaría en pregunta, ¿ok? Vamos a ver, recordemos que nada más cambiamos de lugar nuestro auxiliar con nuestro pronombre. Ponemos el did primero, después el sujeto, y después nuestro verbo en infinitivo, ¿ok? Con los mismos ejemplos, did play
y no olvidemos poner el signo de interrogación si es que estamos estudiando y si estamos haciendo una pregunta, pues me apoya porque hay un poco de ruido. Y si estamos haciendo una pregunta, es importante tener la entonación. Chicos, por favor, micrófono silenciado. Ok, tenemos el ejemplo. Did Carlos play yesterday? Ok. Did she jump the rope? Ok. ¿Acaso ella brincó la cuerda? ¿Acaso o Carlos jugó ayer? Etcétera. Entonces recordemos que el did es un auxiliar, no es el verbo hacer propiamente, pero sí es un auxiliar que hace alusión al verbo pasado. ¿Ok? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a seguir trabajando un poquito con nuestro auxiliar did. ¿Ok? Recordemos que en este caso, a pesar de que did es, vamos a decir, la forma pasada del verbo do, cuando ya tenemos un verbo como los que hemos estado viendo a continuación, ¿verdad? Perdón, hace un momento. Cuando ya tenemos eso, pues ya nada más el did cambia y ya no es verbo, ya ahora es auxiliar. Recordemos que es como el ejemplo de la palabra banco, que obtenemos un montón de significados. Entonces, en este caso, el did es un auxiliar, nos ayuda nada más a entender el contexto de la oración, que es un contexto pasado. ¿Ok? Vamos a revisar un poquito más sobre cuándo podemos usar el did. ¿Ok? Nuevamente vamos a hacer otro repaso rápido sobre los verbos. Tengo por aquí, I ate chocolate. Ate es un verbo regular. Si ustedes tienen lista de verbos a la mano, van a ver que nuestro verbo es eat y en pasado ate, ¿ok? Es un verbo irregular porque cambia completamente, cambia en presente, cambia en pasado, etc. Last weekend I went camping. También es un verbo irregular. El fin de semana pasado yo fui de campamento. El went es el pasado de go. Entonces, ojo porque aquí estamos aprendiendo algunos verbos irregulares. Last night, she read a book. ¿Ok? Ella, la noche pasada ella leyó un libro. ¿Ok? Vamos a ver estas mismas oraciones en negativo. Recordemos que nuestra estructura es el sujeto, el did not o la contracción didn't y el verbo en su forma simple, ¿ok? Ahorita se los dije. Por ejemplo, la forma simple de ate, de nuestro primer ejemplo, es eat, ¿ok? Vamos a ver cómo ponerlo. Dice, I didn't eat chocolate. ¿Se fijan que el verbo cambió? ¿Se fijan que en lugar del verbo pasado, pues me devolví al presente? ¿Por qué hago este cambio? Recordemos que porque ya tengo un did antes, ¿ok? Eso me hace la oración en pasado. Ya no necesito tener el tiempo pasado otra vez acá. Solamente uno de los dos debe estar en pasado. Y ya con esto, pues el contexto hace alusión a un pasado. I didn't camping last weekend. Ok, no fui a acampar fin de semana pasado. She didn't read a book last night. ¿Sí? Ella no leyó un libro la noche pasada. Read, bueno, pues es el verbo leer. Ok. ¿Cómo hacemos para preguntas? Lo mismo que hemos estado viendo, chicos. Esto es otro repaso, pero ahora con verbos irregulares. Tenemos el did más el sujeto más la forma simple y el signo de interrogación. ¿Ok? Did you eat chocolate? ¿Comiste tu chocolate? Did you go camping last weekend? ¿Tú fuiste a acampar el fin de semana pasado?
Entonces, si ustedes se fijan nuevamente, estoy teniendo el did al inicio y eso hace que mi verbo esté en presente, ¿ok? Pero eso no significa que si yo pongo el verbo en presente, lo voy a tener que traducir en presente. No, recordemos que todo nuestro contexto es pasado, así que cuando ustedes les toque traducir, ubíquense. Si dice did, entonces ya saben que todo su habla, todo su contexto va a ser en pasado. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, please. Gracias. Tenemos otra vez ejemplos, chicos, de esto mismo. Ok. José draw house. Y en negativo. Perdón, sí. ¿Cómo está? Ok. Sí, en negativo recordemos que tenemos el did not o el didn't, cualquiera de las dos. She didn't see a movie, ok, ella no vio la película. Sí es el verbo presente y en pasado es saw, S-A-W. Ok. Ok. José didn't draw a house. Draw. El pasado es draw. Perdón, draw es aquí en este contexto, draw es dibujar y en pasado es dibujé. Entonces, a pesar de que tengo aquí en esta forma negativa el draw, acuérdense que como está el did antes y eso me lo hace en pasado, entonces es José no dibujó. No importa que esa palabra esté en presente. Si ya aparece el did, toda mi oración va a ser en pasado. Para pregunta, bueno, nuevamente recordemos el did más el sujeto, más el verbo normal y el signo de interrogación. Did she see a movie? Ella vio una película. Ok, si ustedes se fijan aquí, tenemos el verbo see, que es ver. En la primera ocasión que hablamos de afirmativo, teníamos saw. Ok. Did José draw a house? ¿José acaso dibujó una casa? Bueno, nuevamente en nuestra oración primera teníamos el pasado que es draw, ¿ok? Perdón, draw, que es dibujo. Y pues en este caso, no importa, ya nos estamos regresando o estamos cambiando a los tiempos presentes solo en estructura, chicos, porque al momento de traducir sí se traduce en pasado. Muy bien. Perfecto. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? No, maestra. ¿No? Todo Ok. bien, todo bien. Gracias, muy bien. Recuerden que esta sesión se va a quedar grabada. En breve me voy a mover a mi otra sesión síncrona, así que es importante que tomemos minutos para que me digan si hay alguna duda. Nos encontramos en el tiempo pasado. Como tiempo pasado, pues está un poquito confuso porque recordemos que todos los tiempos verbales se escriben en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Cuando es la forma afirmativa, no tengo ningún tema, solamente pongo mi sujeto y el verbo en pasado. Se acabó, sea regular o irregular. Y ya para negativo interrogativo, pues voy a meter un auxiliar did y eso hace que el próximo verbo que venga se tenga que poner en presente. Muy extraño, sí, pero así es como se estructura el inglés, ¿ok? A pesar de que ese verbo va a estar en presente, no importa, al momento de traducir nosotros, de pasarlo de inglés a español, lo vamos a pasar con todo el contexto en inglés. Muy bien, vamos a ver rápidamente algunas expresiones del tiempo utilizadas en el pasado, porque esto también nos ayuda muchísimo, ¿va? Alguna expresión es, por ejemplo, yesterday, ¿ok? Yesterday significa ayer, ¿ok?
Vamos a ver otra expresión. Ok, ago. Ago significa hace tiempo. Por decir, yo puedo decir 4 años atrás. Entonces, 4 years ago. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Last. Last significa anterior, ¿sí? O hace un momento, por así decir. Ok. Si yo quiero decir el fin de semana pasado, last weekend, ¿ok? La noche pasada, last night, ¿ok? Entonces, last significa pasado. Tenemos por aquí algunos ejemplos, pero no me voy a detener mucho en ellos para poder ver otros ejemplos. Tenemos until. Until significa desde hace tanto tiempo, ¿sí? No sé, desde el 2020, until 2020, ¿sí? Desde el 2020. ¿Qué más tenemos? Before. Before significa antes, ¿ok? Por ejemplo, yo les puedo decir, antes de que ustedes se unieran a esta sesión, yo estaba abriendo el Teams, ¿sí? Before, antes, before you connect this meeting, antes de que ustedes se conectaran a esta reunión, I was opening the Teams, ¿ok? Very good. ¿Qué más tenemos? Vamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Please. Tenemos algunos adverbios que también nos hacen alusión al tiempo. Ya vimos algunas palabras que nos pueden ayudar a reforzar nuestro discurso en el pasado. Vamos a ver algunos adverbios. ¿Ok? Tenemos algunas palabras como like, before, after, when, ¿ok? Estas palabras son utilizadas como adverbios, es decir, que nos modifican un poquito el verbo o intensifican lo que está haciendo el verbo. Dice, por ejemplo, aquí, before we went swimming, antes de que comenzáramos a nadar, ¿ok? O fuéramos a nadar. Y aquí, si ustedes se fijan, tengo el verbo went, W-E-N-T, ¿sí? Fuéramos en pasado. Entonces, estas oraciones, las que vimos que nos refuerzan el pasado, incluyendo estos adverbios de que nos hacen alusión al pasado, no afectan en lo más mínimo. Al momento de que ellos aparezcan, no significa que yo tengo que cambiar mi verbo o algo por el estilo. No. Al contrario, solamente refuerzan que estamos hablando de un tema pasado. Ok. Y perfecto. Chicos, esto sería todo el tema del día de hoy. Recordemos, vimos el tiempo pasado, ¿ok? Pasado. Cuéntenme, por favor, si tienen alguna duda. En breve voy a hablar rapidísimo sobre la tarea que vamos a tener. Tenemos una actividad integradora también programada para esta semana, ¿ok? La primera actividad integradora, bueno, pues estuvo en la semana 3. Por un detallito que tuve, se las amplié hasta la semana 4, ¿ok? Pero 5 tenemos nuestra segunda actividad integradora. Las instrucciones ya en plataforma, ya las pueden encontrar ahí. Y bueno, recordemos que tienen hasta este sábado, 11:59 de la noche, para poder cargar su información. ¿Alguna duda? No, todo bien, maestra, gracias. Vale. No. ¿Podrías ir cambiando, please, de sesión? Sí. No hay dudas, perfecto. Pues si no hay duda, entonces, chicos, me despido, no sin antes por conectarse a esta sesión. Recuerden que esta sesión se va a colocar en nuestra plataforma, ¿ok? Nos estaríamos viendo hasta el próximo lunes, ¿ok? See you next Monday. Bye, bye. 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 No. Bye, profe. Tipi.